Pero, ¿así? Oh, shit. ¿Sí se ve? En vivo, dice. Ya. La Constitución. Sí. Qué lindo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Voy a cerrar la puerta. Y el perro. Ok, excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Esta es una transmisión emergente en más de un sentido. Primero, porque nos sabotearon el internet de más de una forma. Yo creo que alguien nos está espiando. Y además, tuvimos que usar una computadora alterna porque con el complejo dispositivo que usamos la vez pasada, un celular, no fue posible. Hay 3 personas viendo. Hola, Lucía. Y Beth también, hola. Maripaz, Pamela y 4 personas. Con una sola vale la pena la transmisión. El Congreso de la República aprobó hoy la primera, digamos, sesión de aprobación del presupuesto nacional. ¿Por qué el presupuesto importa? Vean esto aquí, dice, presupuesto 2018 pasa en primera lectura pese a oposición. El presupuesto nacional es la suma de los gastos y de los ingresos del Estado durante un año entero. Naturalmente este va creciendo conforme transcurren los años porque la población va creciendo y porque las necesidades de esa población naturalmente van creciendo junto con el crecimiento poblacional. El presupuesto en Guatemala ha crecido de forma significativa. No quiere decir que esto sea necesariamente malo. Resulta que es bueno que el Estado, qué lindo, es bueno que el Estado, vamos a regresar aquí, qué rayo, fue culpa del gato, él tiene la culpa. El Estado debe satisfacer una serie de necesidades de la población que crece constantemente. El presupuesto de Guatemala actualmente es de 77,000 millones de quetzales, el de este año. Y el presidente de la República envió un proyecto al Congreso para que este año fuera de 87,000 millones, 10,000 millones más. Algunos podrían pensar que es una suma exacerbada, que es una suma demasiado exagerada y de que no es posible que recaudemos esa cantidad de plata para pagar todos los gastos incluidos en el presupuesto. Y podrían tener razón, podrían no tener razón, pero hay que entender para empezar por qué el Congreso aprobó el presupuesto. El Congreso de la República aprueba el presupuesto porque así lo establece la Constitución. La Constitución, recuerdan ese aburrido libro del que hablamos la vez pasada, contiene las normas más generales del Estado. Y una de esas normas establece que es una facultad del Congreso de la República aprobar el presupuesto. Es decir, el Congreso de la República decide cuál es la suma de dinero que el Estado invertirá el año siguiente. Los gastos del Estado se dividen básicamente en 2, lo que el Estado invierte para ampliar la cobertura de sus servicios y lo que el Estado gasta para sostener los servicios que ya existen y para pagar los salarios de los trabajadores, básicamente. El Congreso de la República entonces tiene la facultad constitucional de aprobar ese presupuesto. No es el presidente quien decide cuánto hay que gastar. El presidente propone cuánto debe gastar todo el país para prestar servicios
y para satisfacer las necesidades de la población. Pero el presidente lo que hace es enviar al Congreso de la República en el mes de agosto o en el mes de septiembre de cada año el proyecto de presupuesto del año siguiente. Y es una facultad exclusiva del Congreso aprobar ese proyecto o no aprobarlo. Es muy raro que el Congreso apruebe un proyecto como viene. Usualmente lo modifica. ¿Quién demonios lo modifica? El Congreso de la República se organiza en comisiones. ¿Recuerdan que hablábamos acerca del delito de violación y demás? En el Congreso de la República hay un montón de comisiones, una por cada ámbito. Hay una comisión de salud, una comisión de educación, una comisión de gobernación, una comisión de asuntos electorales que, por cierto, hoy hizo algo importante, de lo cual hablaremos después o mañana, ¿verdad? Pero la comisión más apetecida, aquella de los huevos de oro donde todo el mundo quiere estar, donde toda la mara quiere meter la mano, es la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Porque la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda es la que decide si modifica o no modifica el proyecto de presupuesto que ha enviado el presidente de la República. Repito, el poder del presidente en este país es mucho menor de lo que nosotros creeríamos. El presidente tiene la facultad de gastar el dinero que el Congreso le aprueba gastar, ¿sí? Es como cuando nosotros somos niños y pedimos plata a papá y mamá, ¿verdad? Papá y mamá son el Congreso y el pobre muchachito que se tiene que conformar con lo que papá y mamá les da es el presidente de la República. Entonces, el Congreso es uno de los entes más trascendentales en cualquier país y Guatemala no es la excepción. Es por eso que es tan importante ponerle coco quien llega al Congreso, quien está en el Congreso, qué movidas hace. Porque el Congreso es el órgano responsable de muchas cosas, incluyendo aprobar el presupuesto. ¿Cuál es el problema con el actual proyecto de presupuesto? Resulta que hay una institución que se llama Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, que es el puto amo en materia de estudios fiscales. Es la institución más autorizada para emitir una opinión acerca de los proyectos de presupuesto. Y esta institución ha emitido un comunicado donde desaconseja totalmente que el Congreso de la República apruebe el presente proyecto de presupuesto. Fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque este proyecto de presupuesto reduce el dinero destinado a actividades muy importantes, como la prestación de servicios de salud o la cobertura de la educación primaria. Y por otra parte, este proyecto de presupuesto contiene un artículo, el artículo 94, que facultaría al gobierno de la República, al presidente de la República, en el futuro, a utilizar discrecionalmente, es decir, como se le venga en gana, un monto indeterminado para poder contratar obras de infraestructura, carreteras, puentes y demás. Esto se presta para la corrupción, porque una de las normas presupuestarias más claras de cualquier país medianamente desarrollado del mundo es determinar las cifras exactas en que se puede o no se puede gastar una cosa. Este proyecto de presupuesto está sugiriendo una norma que le abre las arcas, que abre la puerta para que el Congreso gaste lo que quiera el año próximo para contratar obra pública, el mantenimiento de carreteras, pagar deudas que tienen que ver con las carreteras. Es decir, es una norma muy peligrosa que permitiría que el gobierno de la República incurra en actos de corrupción o vuelva a incurrir en actos de corrupción o incurra en más actos de corrupción de los habituales. Entonces, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ha sido muy claro en desaconsejar aprobar este proyecto de presupuesto. ¿Cuál es el problema? Que el proyecto de presupuesto ya comenzó a ser aprobado. La Constitución establece que el presupuesto debe estar contenido en una ley. Las leyes se aprueban a través de varias discusiones en el Congreso de la República. La Constitución obliga a que las leyes sean aprobadas por lo menos en 3 lecturas realizadas en 3 días diferentes. ¿Por qué la Constitución ordena esto? Bueno, para no aprobar leyes al calor de los tragos. Imagínense que bastara con discutir una ley un día para aprobarla. Puede ser que al día siguiente, ya con resaca, los diputados se arrepientan y intenten desaprobarla y no consiguen los votos necesarios. Entonces, para evitar aprobar leyes
al calor de los tragos o de la coyuntura o de las emociones de un país, la Constitución obliga a que las leyes sean aprobadas en 3 sesiones diferentes, razón por la cual el Congreso de la República sesionó hoy, sesionará mañana y sesionará pasado mañana, 30 de noviembre, que es el último día en que podrían aprobar el presupuesto. ¿Por qué? Porque la propia Constitución, dentro de las muchas disposiciones que contiene, establece que si el presupuesto nacional no es aprobado, es decir, si el presupuesto no es aprobado 30 días antes de que concluya el año, es decir, el 30 de noviembre, bueno, podría ser el 1 de diciembre, pero el Congreso utiliza el 30 de noviembre. Si el Congreso no aprueba el presupuesto, el proyecto de presupuesto, antes de 30 días de que termine el año, automáticamente se renueva el presupuesto anterior. Y el gobierno de la República no quiere eso, porque el presupuesto del año anterior no solo no le alcanza, sino que responde a estudios que tienen que ver con la realidad de hace un año, que es muy distinta de la realidad actual. Entonces, más allá de eso, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, lo repito porque es una institución autorizada, desaconseja aprobar este presupuesto para que rija el del año anterior. Esto no es lo más correcto o lo más, bueno, o lo idóneo para el país. Naturalmente lo idóneo sería aprobar un presupuesto bien estudiado para el año que viene, pero frente a la posibilidad de abrirle las arcas al gobierno de la República para que el año próximo gaste lo que quiera en carreteras, en obras, en contratos y demás, es aconsejable mejor que se revalide el presupuesto actual, el del año 2017, que vuelva a regir en el año 2018. ¿Por qué tenemos que estar atentos? Porque el partido de gobierno, ¿verdad? Estos muchachos inocentes del FCN harán todo lo posible porque el presupuesto, a pesar de las recomendaciones de los expertos, sea aprobado como viene, lo que sería desastroso para el país, primero porque es demasiado elevado con base en la capacidad de recaudación. En impuestos, la SAT tiene la capacidad más o menos de recaudar entre 60, 65 mil millones de quetzales, esforzándose mucho y persiguiéndonos a los guatemaltecos, mientras que el presupuesto que está por ser aprobado asciende a los 84 mil millones de quetzales. Es decir, ¿qué pasa cuando yo solo gano 65? Pero igual hago mi presupuesto por 84. Tengo que endeudarme, ¿con qué? Con tarjetas de crédito. Y es lo que hace el Estado, endeudarse para cubrir esa diferencia, y esa deuda genera intereses. Y esos intereses elevan nuestras deudas, elevan el monto de los pagos que tenemos que hacer año con año, y eso es una bola de nieve gigantesca. Por ejemplo, en 1996 el presupuesto era de 11 mil millones de quetzales. 11 mil millones de quetzales, y les estoy hablando de hace 20 años. 10 años después, en el año 2006, el presupuesto era de 37 mil millones de quetzales. Ya había aumentado bastante, ¿sí? Y hoy estamos hablando de 84 mil millones de quetzales. Entonces, el presupuesto ha crecido 7 veces en 20 años, ¿sí? 7 veces en 20 años. Y la población no ha crecido 7 veces en 20 años. Apenas se ha duplicado. Esto no quiere decir que el presupuesto nacional siempre tenga que ser igual a la recaudación. No. Es necesario que el Estado invierta fuertes sumas de dinero porque la población va creciendo, porque tiene que prestar servicios importantes y demás. Pero el presupuesto debería parecerse lo más posible a la recaudación para que la deuda, la diferencia entre lo que recaudamos y lo que tenemos que gastar sea muy poca y la deuda que tengamos que contraer sea manejable, ¿verdad? Digamos que yo gano 60 y hago un presupuesto de 70, está bien, esos 10 es manejable, nos podemos endeudar, es natural, pero recaudar 65 mil millones de quetzales y presupuestar 84 mil millones de quetzales es una diferencia de 20 mil millones. Entonces es una diferencia muy grande que pone en riesgo los compromisos del Estado, que va a obligar a que nuestros hijos, o que nosotros, más viejos, paguemos más impuestos de lo que pagamos hoy, y es una forma muy irresponsable de manejar las finanzas públicas. En conclusión, el presupuesto que está siendo discutido por el Congreso de la República no debería ser aprobado. ¿Por qué? Porque es una irresponsabilidad terrible. Lo dicen los expertos, yo no soy experto en la materia, pero más o menos conozco el proceso de formación de la ley y estoy casi seguro de que los nenes del gobierno de la República harán todo lo posible por presionar a los diputados porque el presupuesto sea aprobado como viene, porque sí, lo que es una maniobra sumamente irresponsable.
Hablando en términos ideales, ¿cuánto debería gastar Guatemala al año? ¿Cuál debería ser el presupuesto de Guatemala al año para cubrir todas las necesidades que de salud, de trabajo, bueno, de trabajo no, porque trabajo es de la iniciativa privada, pero para dar mantenimiento a las carreteras, para construir hospitales, para prestar servicios públicos eficientes? ¿Cuánto debería invertir el Estado de Guatemala cada año? Bueno, por lo menos 10 veces más de lo que actualmente invierte. Es decir, podrían ser 1 millón de millones de quetzales, ¿no? 1 billón de quetzales. Pero eso no es una cifra real porque el Estado no tiene la capacidad de recaudarla. Y ustedes dirán, ¿y por qué está hablando de cifras estratosféricas? Y con 84.000 millones de quetzales ya es un platal. Sí, pero créanme, Guatemala necesita mucha más plata de la que recauda y mucha más plata de la que presupuesta. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, Dinamarca, por ejemplo. Dinamarca tiene 1/3 de la población de Guatemala, o Suecia tiene 1/3 de la población de Guatemala, y su presupuesto es 25 veces más grande, ¿sí? Es decir, el presupuesto de Suecia es 25 veces más grande que el de Guatemala, y Suecia solo tiene 1/3 parte de la población. Esa es la diferencia entre un país como Guatemala y un país súper desarrollado. Cuando Guatemala sea un país desarrollado, con súper autopistas, con súper escuelas, con bibliotecas cada 100 metros, con centros culturales, donde no haya perros desamparados en las calles y niños desnutridos, en ese futuro, que espero no sea muy lejano, el presupuesto va a ser estratosférico, gigantesco, y qué bueno que lo sea, pero para ese momento nosotros ya tendremos la cultura y la disposición de pagar mucho más impuestos, porque tendremos la confianza de que el gobierno los va a gastar transparentemente, en lugar de estar pagando bonos para secretarias y canastas navideñas y demás, ¿verdad? Pero bueno, sobre el futuro ideal hablaremos otro día. Hoy me quedo con esta recomendación del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Es absolutamente irresponsable que el Congreso de la República apruebe el proyecto de presupuesto actualmente en discusión. La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, que se integra por 20 diputados, 7 de los cuales son del FCN, dictaminó favorablemente este proyecto, es decir, sugiere aprobarlo, pero es una irresponsabilidad. Lo mejor que podemos hacer en este momento es no aprobar este presupuesto para que rija el del año 2017, y en el año 2018 el Congreso tiene la facultad de hacerle modificaciones para adecuarlo responsablemente a las necesidades del año que viene. Pero nosotros como guatemaltecos no podemos permitir, primero, ni el chantaje de ese ejército de lamebotas detrás de un personaje que dice que da clases, yo no sé cómo demonios da clases. No podemos someternos a esa presión porque es absolutamente irresponsable. Y tampoco debemos permitir que el Congreso de la República apruebe un proyecto que técnicamente contiene normas inapropiadas, totalmente absurdas. No vamos a poner en riesgo del país solo para satisfacer los caprichos de unos muchachos que quieren tener las manos llenas para gastar cuanto pisto quieran. No debemos permitirlo como ciudadanos, pero debemos oponernos a través de medios pacíficos. Entonces, hay que estar pilas mañana, 29 de noviembre, que seguramente el proyecto es posible que sea aprobado en segunda lectura, y el día siguiente, 30 de noviembre, que es el último que la Constitución permite para aprobar el proyecto. Ojalá que el proyecto sea improbado, que no pase, porque sería irresponsable aprobar una cifra tan grande cuando no tenemos la capacidad de recaudar ni siquiera el 80% de lo que está siendo propuesto. La deuda que tendríamos que adquirir para salvar esa diferencia es muy grande. Así que ese es el presupuesto. Espero no haberlos hecho bolas. Es un asunto un poco aburrido. Yo sé que a algunas personas no les interesa un poco, ni siquiera un poquito, pero son las finanzas del Estado, son los dineros de los guatemaltecos. Y yo, en lo particular, me irrito, a mí me rompe las pelotas el saber que buena parte del presupuesto se utiliza para banquetes para los señores del ejército, o para pagar bonos para las secretarias que se pintan las uñas en el Congreso, o para injustificados aumentos de salario para muchos trabajadores públicos que simplemente no lo merecen, cuando hay otros que mereciéndolo no los reciben, como por ejemplo los médicos de los hospitales públicos. Hay mucho que hablar acerca del presupuesto y bueno, de momento lo dejamos así. Gracias por seguir esta transmisión. Mañana quizás o pasado mañana hablaremos acerca de la reforma electoral, porque hoy el Congreso, bueno, hoy la Comisión de Asuntos Electorales, que tiene 18 diputados,
suscribió una iniciativa de ley que contiene un montón de reformas que parece que intentan modificar el sistema electoral, pero que en realidad pues atol con el dedo, porque el sistema de elección de diputados no cambia ni un poquito. Entonces nos quieren meter el dedo en la boca. Mañana o pasado mañana les explicaré por qué nos quieren ver la cara a los señores de la Comisión de Asuntos Electorales. No todos, hay algunos diputados que tienen buenas ideas, pero un par de golondrinas no hacen verano. Así que gracias por seguir esta transmisión, que estén bien y saben que me pueden preguntar lo que quieran, ¿verdad? Si me sé la respuesta, pues con gusto, y si no, pues no me la voy a inventar porque no soy irresponsable. Pero gracias por seguirla, y les recuerdo, no tenemos presupuesto aquí, por eso la iluminación es tan pobre, por eso es que la escenografía tiene un gasto, y porque aquí no tenemos financiación como para editar videos y hablar pendejadas. Intentamos compartir, o intento compartir, porque yo estoy aquí, intento compartir un poco de lo poco que he logrado comprender del Estado de Guatemala, porque es importante que conversemos acerca de ello y que discutamos con responsabilidad, porque Guatemala puede ser mejor. Y recuerden, Guatemala nos pertenece a todos, no a unos pocos, a todos. Muchas gracias.